Mi nombre es Ana Contreras. Esta exposición va a versar sobre las limitaciones legales a la propiedad. Si bien es cierto que el artículo 115 de nuestra Constitución Nacional nos garantiza el derecho a la propiedad, también es cierto que establece que hay ciertas restricciones o limitaciones a la propiedad. Asimismo, el artículo 545 de nuestro Código Civil establece que el derecho de propiedad es aquel que nos da el uso, disfrute y goce de una cosa, siempre y cuando se cumplan las limitaciones o restricciones establecidas en la ley. En cuanto a las limitaciones a la propiedad, estas se definen como la carga que tiene un fundo en provecho de otro por razón de la situación, de la ubicación en la que estén, en la cual es difícil distinguir los elementos fundamentales en las servidumbres, es decir, la existencia de un predio dominante y la existencia de un predio sirviente. Limitaciones legales a la propiedad establecidas en nuestro Código Civil se establecen de acuerdo al artículo 644 en razón del interés protegido, es decir, pueden ser A, por causa de utilidad pública y B, por causa de utilidad privada. El jurídico que aplica a las limitaciones de la propiedad es el siguiente. Si se trata de interés público, aplica el artículo 645 del Código Civil y generalmente tienen leyes especiales que la regulan y que privan sobre el Código Civil, como puede ser la ley de agua, la ley de minas e hidrocarburos, ley de bosques y reservas forestales, entre otros. En cuanto a la causa, el régimen jurídico cuando se trata de utilidad privada está establecido en nuestro Código Civil en el artículo 646, que establece que se regirá por el Código Civil y por las leyes, ordenanzas, reglamentos y decretos locales. En cuanto a las limitaciones a la propiedad de interés público, el artículo 645 de nuestro Código Civil establece de manera general que se trata de la conservación de aguas, de los cursos de ríos navegables, del paso por las orillas de los ríos, de la conservación de bosques, de la navegación aérea, entre otros. Ahora bien, cada uno de estos aspectos está regulado por leyes especiales que determinan el régimen bajo el cual pueden estas limitaciones imponerse a la propiedad. Entre las limitaciones de interés público podemos numerar en primer lugar la expropiación por causa de utilidad pública. Esto está previsto desde nuestra Constitución Nacional en su artículo 115, que dice que si por causa de utilidad pública es necesario tomar algún fondo, algún bien, algún lote de terreno, algún inmueble, es necesario que haya una sentencia firme y una justa indemnización para que proceda a la expropiación. Otro de los casos sería el de las aguas. Esto se trata de los ríos navegables, flotables, que pasan a través de diferentes propiedades, en las cuales, según el artículo 539 de nuestro Código Civil, establece que los ribereños tienen derecho a usar o extraer los productos hasta el eje imaginario que pasa por la mitad del río, siempre y cuando no perturbe el régimen de las aguas, ni cause ningún tipo de perjuicio a ningún ribereño. Otra limitación legal a la propiedad por causa de interés público es la que se refiere a la conservación de los caminos y carreteras. Esto en razón de que hay disposiciones especiales para la conservación y reparación de las fachadas de los edificios, asimismo como del retiro que deben mantener de la calle con fines a una futura ampliación de dichos caminos o carreteras.
La otra es la que corresponde a las minas. En este sentido, el propietario tiene derecho a su subsuelo, a excavar y hacer construcciones en su subsuelo, siempre y cuando no surjan algunos productos, por decirlo de alguna manera, que tienen que ser regulados por el Ejecutivo Nacional, como pudieran ser minerales, materiales preciosos, gas, petróleo, y en dicho caso estaría regulada por la Ley de Minas e Hidrocarburos. Otra de las limitaciones son las limitaciones edilicias. Esto corresponde fundamentalmente a las ordenanzas de zonificación que establecen los retiros, las alturas máximas permitidas, si se pueden excavar estacionamientos en el subsuelo o no, la densidad máxima permitida, y que regulan y establecen toda esta normativa generalmente para las ciudades. Otra limitación sería la correspondiente a los bosques, la forestal. Toda tala o destrucción de vegetación, tanto mediana como alta, está regulada, y todo lo que corresponda a destrucción de productos forestales por una ley especial, que es la ley forestal. Las limitaciones sanitarias, esto establece que en las propiedades tiene que guardarse un estándar de higiene que garantice la salud pública, puesto que el Ministerio de Sanidad es el órgano encargado de velar para que esto se cumpla. Inclusive puede llegar, en casos de condiciones de una vivienda o de un predio, de aguas contaminadas, de insalubridad, que puedan poner en peligro la salud pública, pueden llegar incluso a clausurarlo o a destruir inclusive el inmueble. A las limitaciones a la propiedad por interés privado, como dije antes, estas están reguladas en el artículo 646 del Código Civil y en las ordenanzas, decretos y leyes locales. Estas surgen como una necesidad de imponer un respeto recíproco entre los vecinos que, por razones de interés privado, tengan que interactuar en un bien común o contiguo, imponiendo por tanto las normas que deben imperar en tales casos. La limitación establecida en nuestro Código Civil de acuerdo a para la utilidad privada es la que corresponde a la ubicación de los lugares. La primera de ellas sería la obligación que tienen los propietarios de los fundos de recibir las aguas que vengan de los fundos superiores. Pudiera ser un río, un manantial, sin que ellos puedan hacer nada para impedir que corra el agua por su propiedad, ni tampoco que el del predio superior pueda hacer nada para convertirla en una situación más gravosa. Esto está contemplado en el artículo 647 de nuestro Código Civil. La segunda derivada de la situación de los lugares sería las reparaciones de riberas por diques o construcciones o reparaciones necesarias por este concepto. Esto podría ser, por ejemplo, que se ha acumulado muchísima grava o arena que arrastran los ríos y es necesaria una limpieza y tienen que pasar por el fondo de abajo para hacer la limpieza. El propietario del fondo de abajo no puede negarse a que se haga esta reparación de los diques o riberas de los ríos que pasan por su propiedad. Otra, en virtud de la situación de la ubicación de los lugares, sería los derechos sobre los manantiales. El derecho que puede eventualmente, según el artículo 650 de nuestro Código Civil, adquirir el propietario de un fondo inferior sobre un manantial que emane en el fondo superior. Puede eventualmente adquirir derechos por prescripción, si tuviere justo título o prescripción, pero en virtud de que haya realizado algunas construcciones o canalizaciones en el fondo superior,
a los fines de canalizar dicha agua hacia el inferior. La limitación corresponde a la toma de agua. Todavía en el tema de los manantiales, el artículo 651 de nuestro Código Civil dice que el propietario de un manantial no puede desviar su curso si él suministrar el agua a una población, a menos que esta población no hubiera hecho uso del agua o por prescripción hubiera perdido el derecho a usarla. La limitación a la propiedad privada, en virtud pues del interés privado, corresponde a la prohibición de talar o quemar árboles en las cabeceras de los ríos o vertientes. Inclusive los propietarios del predio inferior por el cual pase el cauce del río pueden oponerse a estas acciones de desmonte que pudieran eventualmente disminuir el cauce que pasa por sus propiedades, y tienen un año a partir del desmonte, de acuerdo al artículo 657 de nuestro Código Civil, para poner la acción oponiéndose al desmonte. Las limitaciones por causa de utilidad privada es lo que se denomina el derecho de paso. El derecho de paso tiene dos tipos. El primer tipo, que sería el paso forzoso, que es el real o verdadero, que es cuando un fundo debe permitir la salida o paso por su fundo cuando aquel fundo se encuentre rodeado de otras propiedades y esa sea la más idónea, la salida natural, de acuerdo al artículo 660 de nuestro Código Civil. Y el otro sería el acceso forzoso. El acceso forzoso se da cuando es necesario reparar un muro, demoler o construir un muro de un predio o fundo contiguo, y que sea absolutamente necesario el paso y de manera eventual para la construcción, reparación o demolición de esta obra. Es de hacer notar también, eso está establecido en el artículo 659 de nuestro Código Civil, es de hacer notar también que el paso forzoso se da no solamente cuando hay una imposibilidad física de salir del fundo porque se encuentre rodeado por otros predios, sino que aún teniendo una salida no sea suficiente para los productos y la explotación del fundo en cuestión. Una de las limitaciones a la propiedad es el acueducto forzoso. Esta es la obligación de dejar pasar por su fundo o propiedad las aguas de cualquier índole que sean requeridas por quien tenga el derecho a servirse temporal o permanentemente de ellas por su propiedad. Dejarlas pasar por su propiedad siempre y cuando sean para las necesidades de la vida o para usos agrarios e inclusive industriales, más sin embargo no para edificios, para jardines, para corrales. En ese caso no se contempla el acueducto forzoso. Esto lo contempla nuestro Código Civil y establece también en sus artículos 666 y 667 que si es necesaria la construcción de un canal a través de la propiedad privada o el usar los canales de que disponga el propietario, se deberá llegar a una negociación, puesto que la persona que pretende pasar el acueducto forzoso tiene que cumplir y pagar por el terreno utilizado, tiene que pagar por la construcción, e inclusive se puede llegar a pagar una justa indemnización. El desagüe forzoso, esto se trata cuando es necesario que un predio tenga que adaptar, tenga que hacer ciertas adaptaciones para algún trabajo en su fundo. Se le otorga el derecho, agrícola o pecuario por supuesto, se le otorga el derecho al paso por el otro fundo, siempre y cuando se trate de dañar lo menos posible al propietario del fundo que está dando la autorización de paso, y además prevé que se le dé una justa indemnización por dicho paso, que
se estima sea temporal. La otra limitación con objeto de utilidad privada la constituye la medianería. La medianería está regulada según el artículo 684 de nuestro Código Civil, que establece pues una comunidad forzosa en el derecho de propiedad pues de entre dos predios o fundos contiguos. Y de acuerdo al artículo 685 del mencionado código, está regulada además del Código Civil, debo decir, por las leyes y ordenanzas locales. En las ciudades normalmente por las ordenanzas. El artículo 685 de nuestro Código Civil presume medianería en los siguientes casos. Hasta el punto de elevación común en una pared contigua a dos fundos que compartan, en las cercas correspondientes a los jardines y corrales, y en aquellas correspondientes a setos o vallas naturales en los predios rústicos o rurales. Es importante recalcar que estas presunciones de medianería que establece nuestro Código Civil son siempre y cuando no haya un título que demuestre lo contrario o algún signo visible que también delate o demuestre que no existe tal medianería. Otra de las limitaciones son las distancias y obras intermedias que se requieren para ciertas obras, excavaciones y plantaciones. En el artículo 700 de nuestro Código Civil se establece claramente que nadie puede ejecutar construcciones, plantaciones o excavaciones cerca de iglesias, fuertes, fortalezas, plazas públicas, caminos, carreteras, sin que previamente se haga la consulta y se cumpla con la normativa establecida en las ordenanzas y reglamentos que a tal fin se tienen. Otro artículo importante de nuestro Código Civil establece que cerca de una pared medianera, esto lo establece el artículo 701, el vecino no puede construir obras que pongan en peligro su pared o su propiedad, tales como pozos, acueductos, caballerizas que expidan mal olor. No puede poner depósitos de materiales corrosivos, no puede poner fábricas ni industrias de materiales que puedan ser nocivos a la salud. Y finalmente todo esto debe ser regulado por las ordenanzas locales y con los respectivos permisos. El siguiente artículo, que establece restricciones a la propiedad con respecto a la medianería, establece que cuando se tiene una pared y el vecino va a plantar árboles, estos, si son árboles grandes, tienen que estar mínimo a 2 metros de distancia del eje de la pared, y si son pequeños deben estar a 1 metro del eje de separador de la pared. Inclusive los propietarios de fundos o predios contiguos tienen la prerrogativa de que pueden pedir que se saquen árboles, inclusive que estén plantados a una distancia mayor, pero que ellos consideren que van a dañar su propiedad o la pared, como puede ser el caso, por ejemplo, de las matas de caucho que levantan, se meten por toda la parte de aguas servidas y levantan las paredes, levantan las aceras y causan daño a la obra civil como tal. El otro artículo corresponde a las plantaciones de árboles que tenga un vecino. Es el artículo 703 de nuestro Código Civil, y establece pues que si por encima de una pared medianera el árbol del vecino pasa hacia la propiedad siguiente, el vecino puede hacer uso de sus frutos e inclusive puede cortar las ramas que están sobre su propiedad. Otra de las limitaciones son las luces y vistas entre propiedades contiguas. Se define como una vista
aquella abertura que permite la entrada de luz y aire. Normalmente son las ventanas. Y las luces son aquellas que permiten la entrada de luz, más no así la aireación. Son simplemente entradas de luz. Ahora bien, estas limitaciones, la propiedad correspondiente a vistas y luces entre vecinos, están reguladas en nuestro Código Civil en los artículos del 704 al 707. El 704 establece que en una pared establecida como medianera, ninguno de los dos propietarios puede abrir una ventana en dicha pared sin que sea de mutuo acuerdo, por supuesto. El 705 establece que si la pared no es medianera, o sea, es propiedad de uno de los vecinos, esa persona puede abrir una ventana siempre y cuando cumpla con ciertos requerimientos, es decir, que esté a 2,5 metros del piso. Dicha ventana no puede tener más de 25 centímetros por cada lado y debe estar debidamente enrejada. En cuanto a las luces, el artículo 706 establece que las luces o vistas directas sobre la propiedad del vecino tienen ciertas regulaciones. Ventanas, balcones, cualquier tipo de abertura que permita al vecino asomarse sobre la propiedad del vecino debe estar a una distancia de mínimo 1,5 metros de distancia contados a partir del filo exterior, y a menos que entre las paredes se encuentre una vía pública. Esa sería la única excepción. Y en cuanto a las vistas oblicuas, estas tienen que guardar una distancia de 50 centímetros. Otra cosa importante para el artículo 705 es que si la persona, si recordamos, se trataba de una pared medianera, pero que era propiedad de uno de los vecinos, y él podía abrir una ventana debidamente enrejada de 25 centímetros por lado y a 2,5 metros del piso. El vecino, en caso tal de que él adquiriere la medianería, puede cerrarla. Y tampoco le está prohibido al vecino el levantar una pared contigua que le cierre la luz al vecino. A las vistas, el artículo 707 también establece que si el propietario del predio adquirió el derecho de la vista, el propietario posterior en tiempo no puede edificar a menos de 3 metros de la propiedad del vecino. Y una limitación importante constituye el desagüe de los techos. Ellas están reguladas por las ordenanzas locales que impiden o que le prohíben a un propietario que el desagüe de sus techos caiga sobre la propiedad del vecino. El desagüe de sus techos debe caer sobre su propio terreno o sobre la vía pública, y nunca puede hacerlas correr sobre el terreno del vecino. Por otro lado, también es importante que el desagüe de dicho techo no puede estar goteando sobre la pared medianera, de modo tal que ponga en riesgo por una socavación la estabilidad de dicha pared. Eso está contemplado en el artículo 708 de nuestro Código Civil. Finalmente concluyo y considero muy importante, a pesar de que la propiedad privada está garantizada en el artículo 115 de nuestra Constitución Nacional, esta a su vez indica que que está sometida a las contribuciones y restricciones y limitaciones establecidas en las leyes a tal fin. De modo tal que considero sumamente importante el hecho de que esté normado tanto si la causa es de utilidad pública por el Código Civil y por las leyes especiales en la materia, y si es de utilidad privada por el Código Civil y las ordenanzas o reglamentos locales,
este tipo de carga que se impone sobre la propiedad privada, el cual es una obligación. Sin embargo, si no existieran estas leyes, tendríamos graves problemas a nivel nacional, como es el caso de obras de ampliaciones de caminos, de carreteras, de deforestaciones de bosques, de uso de cauces navegables, de manantiales, etcétera, que afortunadamente están normados por estas leyes especiales. Y en cuanto a la utilidad privada, es de vital importancia que existan estas normas, estas ordenanzas, para evitar la anarquía vecinal y que finalmente podamos convivir todos en armonía, de acuerdo al principio de legalidad, en todos los ámbitos pues, que pueden influir en la propiedad de cada ciudadano. Finalmente, muchas gracias y buen día.